la palabra del Señor.
Buenos días tengan todos y sean bienvenidos a esta su comunidad de Santa Bernardita, abriendo siempre puertas para Cristo. Como cristianos católicos, participamos plenamente en la Santa Misa cuando recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo. Para poder hacerlo, debemos estar dispuestos a participar conscientes de no estar en pecado mortal y haber guardado el ayuno 1 hora antes de comulgar. Le damos la más cordial bienvenidas a nuestros hermanos y hermanas cristianos no católicos y a todos los de otras denominaciones no cristianas. Dado que no pueden acercarse a la mesa de la comunión, le exhortamos a que oren con nosotros y que nos unamos en el Señor Jesús, que está presente en cada Santa Misa. Por favor, tomen un momento y asegúrense que sus celulares estén en silencio. Hermanos, estamos celebrando el 13º domingo del siglo litúrgico. Cristo, como los profetas, nos invita a seguirle. Su camino hacia Jerusalén fue camino hacia su muerte. Nuestro camino no es fácil. Para seguir a Cristo, el único camino hacia la libertad perfecta es la cruz. La Santa Misa será precedida por Padre Raúl Quesada. Por favor, pongámonos de pie para recibirlo junto a sus ministerios que participarán de esta sagrada liturgia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz sea con ustedes. Y con su espíritu. Queridos todos, antes de celebrar estos santos y sagrados misterios, reconociendo humildemente que hemos pecado, pedimos perdón al Señor por nuestras culpas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Dios nuestro, que por la gracia de la adopción quisiste hacernos hijos de la luz, concédenos que no seamos envueltos en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre en el esplendor de la verdad. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura está tomada del libro de los Reyes. La vocación de Eliseo es semejante a cualquier llamada de Dios. Eliseo respondió a su vocación y continuó la misión de Elías. Escuchemos. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días, el Señor dijo a Elías en el monte Horeb: unge profeta sucesor tuyo a Eliseo, hijo de Safat, de Abel, Mejolá. Partió Elías de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, quien se hallaba arando. Frente a él tenía 12 yuntas, él estaba con la 12ª. Pasó Elías a su lado y le echó su manto encima. Entonces Eliseo abandonó los bueyes y echó a correr tras Elías, diciendo: déjame ir a despedir a mi padre y a mi madre, y te seguiré. Elías le respondió: anda y vuélvete, pues, ¿qué te he hecho? Eliseo volvió atrás, tomó la yunta de bueyes y los ofreció en sacrificio. Con el yugo de los bueyes asó la carne y la entregó al pueblo para que comiera. Luego se levantó, siguió a Elías y se puso a su servicio. Palabra de Dios. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Eres el lote de mi heredad. Eres el lote de mi heredad. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi Dios. El Señor es el lote de mi heredad. Y mi copa, mi suerte está en tu mano. Tú, Señor, de mi heredad. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Señor, de mi heredad. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Por eso se me alegra el
corazón, se gozan mis entrañas y mi carne descansa esperanzada, porque no me abandonarás en la región de los muertos, ni dejarás a tu fiel ver la corrupción. Señor, eres el lote de mi heredad. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Me enseñarás el sendero de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua tu derecha. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Señor, eres el lote de mi heredad. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. La segunda lectura está tomada de la carta de San Pablo a los Gálatas. Cristo nos ha liberado. La libertad se expresa y alcanza su plenitud en el amor. Es la disponibilidad para la gracia de Dios que supera la ley. El pecado esclaviza. La gracia nos hace libres para amar. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, para la libertad nos ha liberado Cristo. Manteneos, pues, firmes y no dejéis que vuelvan a someteros a yugos de esclavitud. Vosotros, hermanos, habéis sido llamados a la libertad. Ahora bien, no utilicéis la libertad como estímulo para la carne. Al contrario, sed esclavos unos de otros por amor. Porque toda la ley se cumple en una sola frase, que es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero cuidado, pues mordiéndoos y devorándoos unos a otros, acabaréis por destruiros mutuamente. Frente a ello, yo os digo, caminad según el Espíritu y no realizaréis los deseos de la carne, pues la carne desea contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Efectivamente, hay entre ellos un antagonismo tal que no hacéis lo que quisierais. Pero si sois conducidos por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Palabra de Dios. El Santo Evangelio según San Lucas. Los que quieren seguir a Cristo, tal como lo propone el Evangelio de hoy, tienen que desprenderse de bienes materiales, romper las ataduras con el pasado, incluyendo lo que más amamos. En caso de que esto fuese obstáculo,
Solo así estaremos disponibles y seremos libres para anunciar el reino de Dios. Hermanos, les invito a ponerse de pie para recitar la aclamación antes del Evangelio y escuchar la proclamación del mismo. Que el Señor esté con ustedes. Les proclamo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibirle porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos Santiago y Juan le dijeron: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Después se fueron a otra aldea. Mientras iban de camino, alguien le dijo a Jesús: Te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene a dónde reclinar la cabeza. A otro Jesús le dijo: Sígueme. Pero él le respondió: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó: Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Otro le dijo: Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó: El que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tráeme el otro libro. Porque me has
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amadísimos hermanos en el Señor, qué alegría poder estar de nuevo celebrando la Eucaristía en este domingo 13º del año litúrgico. ¿A usted no le parece que hay un aire festivo en nuestra comunidad? Hay un aire festivo en nuestras asambleas. Pobre de aquellas asambleas, aquellas liturgias donde parecen funerales. Porque cada domingo la iglesia no hace más que celebrar la Pascua del Señor. Cada domingo es el misterio pascual el que celebra la iglesia, que un día resonó allá en el pueblo hebreo cuando fueron al sepulcro, enlutados todos, cabizbajos, llenos de tristeza, y se encontraron la gran sorpresa: ha resucitado. Y la iglesia ha heredado la misión, aquí viene ahora, la misión de cada día, pero sobre todo cada domingo, ser como un eco que resonó por primera vez en el sepulcro aquella vez cuando le dijeron: Él no está aquí, ha resucitado. Y salieron los apóstoles, y hasta el día de hoy la iglesia se ha encargado cada domingo de participar de ese grito. Y es un eco, debe ser un eco, con toda alegría y solemnidad, cada liturgia dominical, gritando: Jesucristo ha resucitado. Hoy, en este domingo 13º del año litúrgico, tenemos un mensaje maravilloso. Ojalá y pudiera estar aquí otro predicador, otros predicadores que mejor que yo pudieran conducirle a la grandeza de este mensaje de hoy: el profetismo. Según mi entender, hoy aquí se nos está llamando a la profecía. ¿Y quién es el profeta? ¿Y qué cosa es ser profeta? Ser profeta es ser un anuncio vivo del mensaje del reino. ¿Saben qué? Que Adán fue llamado a la profecía y no quiso. Se echó atrás y no llevó a cabo el profetismo que hubiera sido, a nuestra forma de pensar, algo maravilloso que hubiese salido al mundo, a las generaciones posteriores, hablarle del reino de Dios, hablarle de las manos de aquel de quien él salió, pero Adán no lo quiso. Se dejó llevar en este caso por Eva. Las mujeres siempre cargan la culpa. Todo esto está envuelto en un simbolismo como una parábola. Tenemos que ir a la profundidad del sentido del mensaje. Pero Adán hubiera podido ser el mejor de los profetas, el primero de los profetas. Pero hay una palabra muy interesante. Cuando Eva es creada, dice Adán: esto sí es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Y precisamente la carne fue la que le hizo a él torcer el camino de su profetismo. Su carne, que llena de pecado y de inmundicia, anda por caminos que no son los de Dios, echa a andar por los caminos que no son de Dios. Es entonces que de ahí viene la tentación que lo lleva, dice la palabra, por los abrojos. Fíjate la palabra abrojos, por los abrojos
y espinos del mundo tendrás que comer con el sudor de tu frente. El hombre está aquí retratado que hizo caso a la carne no como Dios la planificó, sino usando de los propios instintos en la libertad que Dios le dio, en vez de para bien, para mal. Escuchó primero a la serpiente que a Dios. Escuchó primero a Eva que a Dios. Hoy la iglesia nos llama, la liturgia nos llama a ser profetas, ser anuncio vivo. ¿Qué es un profeta? Es uno que anuncia. Padre, que yo no sé hablar, que quisiera yo poder tener la verborrea que tenemos algunos. Mejor o peor, pero bueno. Para salir a los cuatro vientos a predicar el evangelio del reino. ¿Y tú crees que eso es ser profeta? Eso es parte de la profecía. El que tiene para oír, oídos para oír, que oiga, dice, habrán distintos carismas. El que tiene de enseñar, que enseñe, el que tiene de curar, que cure, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno tenemos un carisma. Ya al existir, yo le diría, es un carisma. Entonces, que ser profeta es aquel que anuncia el reino de Dios. Pero hay una cosa, que nos mandan a anunciar el reino de Dios a lugares inhóspitos. ¿Quién duda que en el evangelio que más tarde les voy a comentar, no quisieron aceptar a Jesús en Samaria, porque samaritanos y judíos no se podían ver? Sin embargo, veremos después cómo él se mete en Samaria por otro lado. Ser profeta es anunciar a tiempo y a destiempo. El que tiene el don de la palabra, que hable. El que tiene el don de catequizar, que catequice. Pero esos no son los únicos signos del profetismo. Profetismo es estar presente, contracorriente, allí en el mundo que nos toca vivir. La gente piensa que este mundo es lo peor del mundo. Todo el mundo ha tenido su cosa. Es que entonces, que pongamos un ejemplo. Hoy estamos con el problema del aborto, el problema de los matrimonios del mismo sexo, el problema del divorcio. En otro tiempo había otra cosa. ¿No es esto lo último? Y vendrán más cosas. Los problemas con la propia iglesia. Miren el cisma, casi cisma, o no sé, el revolú que hay por ahí con los alemanes. ¿Ven? Entonces, el problema del aborto. Y nosotros, en medio del mundo, con una mentalidad, si quieren, diferente, con un sentimiento diferente, con un estilo de vida diferente. Y cuando estamos en medio del mundo, por ejemplo, pongamos un ejemplo, estamos en una consulta médica o estamos y salta el tema, a veces nosotros por vergüenza nos callamos. Porque parecemos un ente raro en medio de la gente, en medio del mundo, cuando nuestra opinión es distinta. Hable usted delante de un grupo de jóvenes de castidad. Hable usted de no sexo antes del matrimonio. Hable usted para que vea. Caemos en el ridículo. Tú eres del siglo de la Edad Media. Y la iglesia tiene una doctrina. Y la iglesia tiene una enseñanza. Y nos ha llamado a predicar contracorriente en medio del mundo, en esos medios. A veces por vergüenza nos quedamos callados, nos engurruñamos todo y parecemos un ente raro. Allí es donde tú vas a dar tu profetismo. Tal vez no sea oportuno levantar la voz,
discutir, o lo que muchos hacen, la violencia. Mire, en los problemas políticos y esto, cómo la gente se faja y por... No, el problema aquí no está en la violencia. No está en saltar a herir de palabra o al otro y decir, no, es estar. Y ya tú sabrás de qué forma, modo y manera conviene dirigir la palabra con toda la caridad y el amor posible, si te es posible, pero si no, a veces que un silencio puede más que todas las palabras. Y la gente entiende cuando tal vez usted no opina, pero sabe que al no opinar no está de acuerdo con lo que se está diciendo. Qué sé yo, hay muchas maneras, pero el problema aquí está en que ser profeta es anunciar el Evangelio, anunciar el reino de Dios, según la doctrina de la Iglesia, según lo que nos enseña el Evangelio, ayer, hoy y siempre. Aunque parezcamos que estamos fuera de este mundo, pero el Señor ya lo dijo, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Y a veces la gente dice, a mí me da gracia, bueno, pero eso es lo que hace todo el mundo. No, eso es lo que hace tu mundo. Eso es lo que hace todo el mundo, Padre. No, todo el mundo no, porque estoy en el mundo y no lo hago. Tu mundo. Ser profeta es anunciar la verdad ante el mundo. Se puede anunciar la verdad hasta desde una cama de enfermos. Porque no hay un día igual que otro. Cada día tiene su particularidad. Ayer usted estaba ayer y hoy está hoy. Ayer estaba más joven, hoy está más viejo y mañana estará más viejo todavía. Las circunstancias de ayer no son iguales que las de hoy, ni las de mañana. Y donde vamos viviendo el medio, ay, Padre, lo menos que yo pensaba, yo no contaba con esto, Padre. Lo menos que yo pensaba que a mí me iba a pasar esto. Pues sí. Yo no estaba preparado para esto. Pues sí. Y es desde ahí, desde cada ocasión, donde hay que anunciar lo que soy, lo que creo, por el camino que voy y a dónde voy. Reitero, hay veces que un silencio puede más que todas las palabras, pero la palabra también es importante. ¿Cómo no va a ser importante? Y el cristiano tiene la oportunidad de en cada momento de la vida, en cada recodo del camino, se va a encontrar la posibilidad de anunciar, de ser profeta, de decir, yo estoy en el mundo, pero no soy de ese mundo. Pero aquí hay un problema, que los que estamos llamados a anunciar esto estamos encarnados en un cuerpo que tiende, como dice San Pablo, al pecado. El mal que no quiero hago y el bien que quiero no lo hago. Ay, Padre, lo menos que yo pensaba que se me iba a presentar esta ocasión y no, que yo iba a hacer tal cosa. Ay, yo me quedo frío, Padre, cuando, ¿qué iba a pensar yo? Que yo iba a contestar así, que yo iba a reaccionar así. Ah, porque tú tienes, mi hijo o mi hija, dentro de ti el aguijón de la carne, que estaba tranquilito. Y cuando se presentó la oportunidad, como tú estás encarnado en una miserable carne, redimida por Cristo y llamada a la resurrección, pero el aguijón de la carne, dice San Pablo, me pincha. Y aprovecha para pincharte en el momento menos pensado. Y es que entonces ahí donde tenemos el que quiera venir conmigo, que se niegue a sí mismo. Ahí comienza el camino de la negación del yo para vivir el tú Señor en mí. Ahí es donde empieza. Por eso San Pablo dice, el mal que no quiero hago, pero después dice, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí.
qué osadía tiene el santo varón que llega a decir santa osadía, sean imitadores míos como yo lo soy de Cristo. Sí, pero antes de eso dijo, es que ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. En el bautismo se nos ungió con el crisma y se nos dijo que somos sacerdote, profeta y rey. Vamos a hacer el hincapié en la palabra profeta. Sacerdocio también, común de los fieles. Rey porque reinamos con él, pero vamos a hacer, según lo que nos toca hoy, la lección de hoy, profetas. Somos profetas anunciando el reino de Dios, anunciando lo invisible desde lo visible, anunciando lo santo desde el pecador. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo hacerlo? Dice el profeta Zacarías que pasó Elías, el gran profeta. ¿Se acuerda? Nuestro amigo Elías, que siempre lo nombro. El gran Elías, el que se cansó también, el que quiso no seguir para adelante. Y el Señor le dijo, come y bebe que el camino es más largo que tu fuerza. Y Elías transmite el profetismo. Fíjense que el profetismo viene desde el Antiguo Testamento, desembocando a Jesucristo y señalando al profeta máximo que es Jesucristo. Todo lo que encontramos bajo signos, parábolas y todo esto que encontramos en las Sagradas Escrituras, desde el Antiguo Testamento, que a veces se nos suena tan complicado y tan falta de poderlo entender, es un anuncio utilizando el lenguaje y los signos de los tiempos que apunta a Jesucristo, el máximo profetismo. Fíjense, Elías, el profeta, llama a Eliseo para que continúe el profetismo. ¿Se dan cuenta? Va en progreso, increciendo. Y el hombre empieza a poner pretexto, que déjame ir el hombre de siempre. Todo esto debí ver a mi padre, a mi madre, la familia. Esos son símbolos de pretexto. Deja ver mañana, hoy no puedo. Deja ver cuando yo resuelva tal problema. Es decir, siempre posponemos ante la llamada de Dios. No estoy preparado. Muchas veces hay gente que, o yo mismo cuando me confieso, es que se presentó tal cosa y yo no estaba preparado. Prepárate, porque si tú no tienes las tormenteras preparadas antes de que anuncien el ciclón, te acabas. Prepárate, tenemos que estar preparados porque al pestañear de un gato aparece la tentación, el problema, las circunstancias. No hay un día igual que otro. Y el día que tú menos piensas, aparece. Entonces, en esta carne débil, miserable, el Señor quiere hacer profetas. ¿Y saben lo que hizo aquí el profeta cuando lo llaman? Cuando dice el libro de Zacarías, cuando llaman a que Eliseo pasara al profetismo, fíjense, le tira el manto, es decir, es el paso. Pero él pone pretexto, déjame ir a enterrar a mi padre. Pero miren lo que hace, quema el yugo, mata a los bueyes, reparte la carne. Después lo vamos a ver en Jesucristo haciendo el mismo gesto de diferentes maneras, para que nos demos cuenta que es la continuación del profetismo. Y dice la palabra, para que la gente coma, y lo siguió. ¿Ve? Hay una continuación del profetismo. Nosotros estamos llamados a ser continuadores de ese profetismo. El salmista vino a decir, ten piedad de mí, Señor.
ten piedad de mí. Ten piedad de mí porque solo no puedo. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti, dijo el Salmo. Mi carne tiene ansia de ti, dijo el Salmo. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Tengo siempre presente al Señor. Con él a mi derecha no vacilaré. Instrúyeme hasta de noche internamente. Bendeciré al Señor que me aconseja. Es una súplica del salmista para que interceda por esta carne bardía que tiene que llevar un profetismo hacia adelante, un anuncio. El Evangelio nos va a presentar clarísimo la continuación del profetismo de Elías. Cuando llegaron los días de terminar la vida de Jesús, Jesús le enseña a sus apóstoles un profetismo que es contracorriente. Hizo ademán, no por gusto lo sabía, de entrar en Samaria donde samaritanos y judíos no se podían ver. Hay mucha gente que no se pueden ver por problemas políticos, que este es de este y yo soy de ese. Miren que hay a veces ofensas entre personas por problemas políticos, problemas hasta en el deporte, problemas familiares. Jesús, lo más que sabía Jesús, que en Samaria no lo iban a recibir. Pero él es el profeta por excelencia. Él sí quemó el arado. Y fíjense si es el signo del profetismo primitivo que dice en la multiplicación de los panes y los peces, denle ustedes de comer, cuando multiplicó los panes. Fíjense que allí Eliseo quemó el arado, mató a los bueyes y los dio a comer. Ven que el signo del profeta que sigue. Y Jesús como que tienta a los apóstoles con querer entrar a Samaria. A nosotros a veces la vida nos tienta también, las circunstancias, las tentaciones. Pero miren lo que pasa en esta tentación, que es la vida. Sucede que los apóstoles enseguida van a echar mano a lo que echamos mano nosotros, la violencia. Quiere que hagamos que caiga fuego del cielo. Este que no piensa como yo, que lo parte un rayo, ojalá se extraye. Y miren cómo Jesús acude a apaciguar. Así no se profetiza, no es con violencia. Quiere que hagamos que caiga fuego del cielo y acabe con todos. No. Sin embargo, Jesús en otro capítulo dice, he venido a prender fuego al mundo y quisiera que estuviera ya ardiendo. ¿Cómo es eso? Porque el fuego de Jesús es diferente al fuego que querían los apóstoles. Los apóstoles querían el fuego que destruye, como nosotros muchas veces. Y Jesús quería el fuego del amor, que después se traduce en el Espíritu Santo, en llamas de fuego, que lo ilumina todo, que lo enseña todo. El fuego de Jesús es diferente. No deje que no caiga fuego del cielo y los destruye. Y Él lo manifiesta cuando más tarde entra a Samaria, aunque lo rechazaran, para sentarse. Mire usted, sentarse en el pozo de Jacob con una mujer que quebrantó la ley. Primero entrar a Samaria un judío. Los judíos y los samaritanos no se podían ver porque unos decían que era en Jerusalén donde se adoraba y otros decían que era en Samaria. Y no se podían ver. Estaban en disputa, lo mismo que nosotros. Tú eres PNP, yo soy popular, yo soy no sé qué, yo soy no sé cuánto, y tú eres testigo de Jehová, yo soy católico. Y no nos podemos ver en ocasiones.
Y esto se manifiesta en este momento en que van a entrar en Samaria. Yo digo que Jesús los tentó para ver cómo hacían, como nos pasa a nosotros en la vida todos los días. Pero más tarde Jesús entró en Samaria y les dio el testimonio de cómo se profetiza. Era mediodía, dice la palabra, la hora en que el sol dicen que está en el centro de la tierra y es más caliente. Y la palabra pone la humanidad de Jesús a relieve cuando dice sofocado del camino. Somos nosotros que sofocados del camino del profetismo tenemos que ir a la Samaria del vecino de enfrente, piense como yo o no. Y con qué paciencia Jesús se sienta al borde del pozo y empieza el diálogo. ¿Se dan cuenta? El momento de los apóstoles es un momento humano, un momento de carne todavía con la violencia, que caiga el fuego del cielo. Jesús no, entra a Samaria y con la mayor paciencia del mundo se sienta en el pozo de Jacob para hablar con la samaritana, algo que estaba prohibido, y hablar con una mujer, como dice bien la samaritana, como tú, siendo judío, me pides de beber a mí. Y los apóstoles se quedaron pasmados porque estando hablando en público con una mujer, esto era pecado mortal. Una mujer, un perro y un niño valía lo mismo en el pueblo hebreo. Y una mujer de moral dudosa había tenido 5 maridos y el que tenía ahora no era de ella. Oiga, la señora era de Anjá, era fuerte y se junta el pecado y la pureza. Ahí está el secreto. Cuando se junta el profetismo de Jesucristo en nosotros que somos continuadores del profetismo de Jesús con el pecado. Y comienza el diálogo con la samaritana. Hasta que dice, yo tengo para ti un agua que el que la bebe no tendrá que venir más aquí a buscarla porque tendrá un surtidor que salta hasta la vida eterna. El día que tú, como profeta, saltes las vallas, las barreras de todo eso que te impide unirte con el otro, cuestiones ambientales, políticas, familiares, tú saltes la valla y te sientes con paciencia en el pozo de su existencia, a pesar de su moral. 5 maridos y que tenía ahora no era de ella. Una moral y que tú te sientes en el pozo de tu vecina, de tu parienta, de tu hija, aquella que cayó en, etcétera, etcétera. Y le diga, yo tengo para ti un agua viva, que si tú la bebes, fíjate, no le estás metiendo el cántaro por la boca, si tú la bebes, dame de esa agua, Señor. Y por aquel encuentro en Samaria, lugar prohibido, se produce la continuación del profetismo en Jesús. Y aquella mujer retoma el profetismo y sale a anunciar. Miren cómo va a anunciar una samaritana, a anunciar que el reino de Dios está cerca, porque yo he encontrado a uno que me lo ha dicho todo. ¿Qué fue todo lo que le ha dicho? Que ella tenía 5 maridos y el que tenía ahora era de ella. Eso lo sabría el pueblo entero, pueblo chiquito, infierno grande. Eso sería de boca en boca. 5 maridos y el que tenía ahora no era de ella. Imagínense ustedes. Cuando ella dice que me lo ha dicho todo, no es eso. Es que le ha dicho que el profeta está ya aquí. Nosotros sabemos que vendrá el Mesías, dice. Y el Señor dice, ya está aquí. ¿Quién es? Está hablando contigo. Hay mucha gente que no les repugna. Mira, a la inteligencia,
a la razón, el creer en Dios nos repugna. Hay mucha gente que no practica la fe en ninguna de las denominaciones, pero no les repugna creer que hay un principio de todas las cosas. Creer en Dios, pero eso es una fe razonable. Nos repugna la inteligencia, pero el encauzar esa fe por un estilo de vida, según el tiempo que te ha tocado vivir, para llegar a la plenitud de esa fe, eso no todo el mundo da con él. Por eso ella estaba indecisa. Dicen que el profeta viene, dicen que el profeta viene. Está aquí ya. Yo soy muy amigo de la samaritana. No porque participaba en lo otro, no, sino porque me cae tan simpática. Como ustedes se fijan en la actitud de la samaritana, porque miren, todo lo que tiene la escritura, las parábolas, todos los hechos, tienen un profundo significado que está puesto ahí por algo y para algo. Nos mandan a predicar, a ser profetas desde nuestra miseria humana. Para poder ser profetas de la verdad, desde la miseria humana, hay que quemar la mentira que Satanás ha puesto en nuestra vida. Eliseo lo quemó todo y repartió y se fue. Miren lo que hizo la samaritana. Soltó el cántaro. Ella venía con un cántaro a buscar agua. Soltó el cántaro, soltó la vida pasada, soltó la mentalidad que tenía de profetismo. Soltó. El día que nosotros soltemos todo lo que lleva nuestra carne arrastrándonos, nosotros vamos a comenzar a aprovechar cada circunstancia para ser profetas, anunciadores. Tenemos que quemar situaciones, tenemos que quemar cosas, tenemos que repartir. Dio la carne de los bueyes a la gente, repartir. Tenemos que encendernos del fuego de Dios para no usar la violencia. Tenemos que ser como Jesús, el profeta por excelencia, y nosotros somos los continuadores del profetismo de Jesús. Es que el cristiano, cada momento de su vida, cada minuto, tiene la oportunidad de ser profeta, desde cada minuto, porque mañana no vas a tener las circunstancias de hoy, ni vas a estar donde hoy. Antes del huracán María, ustedes estaban tranquilos, bueno, con las cosas propias de cada lugar. Llegó el huracán, trastocó todo y se comienza a vivir otra vida. Ningún día es igual que el otro. Dice la Madre Teresa de Calcuta que el ayer es historia. El ayer es historia. Ya el huracán pasó, mira, ya, gracias a Dios, vamos poco a poco surgiendo. ¿Ves? Después de dificultades. Bien. El ayer es historia. El futuro es misterio. Lo de nosotros es presente. Prepárate hoy. Y sabes qué? Que en cada momento y en cada instante aparecen circunstancias desde donde tú tienes que anunciar. Como hablo, pero los veo tan atentos. Pero ya, yo creo que el padre Willy habla más que yo. Cada momento de la existencia humana se nos presenta una oportunidad en ser profetas. Miren, era yo menos joven que ahora. No se rían. Menos joven que ahora y estaba de capellán en Cuba, en un monasterio de carmelitas descalzas de capellán, reitero. Uno con poca experiencia, fíjense, confesar monjas de clausura que llevaban encerradas tanto tiempo,
y me toca a mí la muerte de la madre Guillermina. Miren qué recuerdo. Todavía. Y la madre Guillermina llevaba 60 años en la clausura. 60 años encerrada en un monasterio de clausura. En aquel tiempo ella decía que ella no había visto un automóvil. Cuando ella entró eran aquellos fotingos de la manigueta. No sé, lo habrán visto por películas porque eso no existe. O algún antique por ahí. Bueno. Ella hacía 60 años que vivía en el claustro. Una santa. Y se enferma la madre Guillermina y me mandan a mí, pobre cura joven, a darle la unción de los enfermos y a confesarla. Yo fui con amor y temor porque ante una santa mujer de 60 años ir a confesarla y ayudarla a la buena muerte, cuando después que la confieso y me dice, padre, rece por mi conversión. Toma, ahora sí que me la arregló. Conversión a esta hora. Conversión a esta hora. Y me acordé de Santa Teresita, que después de haber pasado su corto tiempo en el monasterio a la hora de la muerte, cosa que ella deseaba, una voz misteriosa en su interior le decía, has perdido el tiempo. Después de la muerte no hay nada. Momento de profetismo. Desde esa sequedad espiritual de la que hablan los santos y los místicos, desde esa sequedad espiritual murió diciendo, Jesús, yo te amo, aún sin sentir nada. Y la madre Guillermina, entendí yo, tuvo que pasar mucho tiempo para que yo aquello lo asimilara, me hablaba de una conversión que era para la hora de la muerte, porque si después de haber vivido 60 años en el monasterio, viviendo con fidelidad cada día, su regla y su estilo de vida, en el momento de la muerte, el último, no daba el paso decisivo y enseñaba a morir como muere una monja carmelita creyendo en Dios, falló. Le quedaba un solo testimonio, el de la muerte. Por eso me pedía conversión. Por eso pedía para que en ese momento, porque el atleta se pase el tiempo corriendo y entrenando, ¿sí o no? Y el día de la carrera, milímetros antes de llegar a la meta, falla. Perdió carrera, perdió entrenamiento y perdió todo. Por eso hay que vivir entendiendo que estamos encarnados en esta miseria humana, pero redimidos por Cristo, remodelados de aquella imagen que el Padre hizo y que Adán destruyó, remodelados por Cristo, para entonces aún así seguir adelante, pero siempre atentos, como dice el salmista, para que en el momento que me toque darle el testimonio, lo de, Padre, yo caí porque yo jamás pude pensar que a mí me iba a pasar eso. Pues sí, Señor. Le voy a hacer un cuento para suavizar el tema. Habían dos criaturas. A lo mejor ustedes se saben el cuento, pero bueno, si se lo saben, lo vuelven a escuchar y si no lo saben, lo escuchan por vez primera. Habían dos criaturas creadas por Dios, porque todos somos creados por Dios. Bien. Estaba un águila y una serpiente, ¿se lo saben? Estaba un águila y una serpiente. Ambas querían llegar a la cúspide, a la cima, a lo alto, donde había más fresco, donde era más puro el aire, donde todo se veía la panorámica. Yo me hago la idea que es así como el cielo. Pero la pobre serpiente también quería llegar. Y en ese diálogo que tenían las dos querían. Entonces el águila dijo, pues yo voy a emprender vuelo. Desplegó sus alas y con toda la elegancia del mundo planeó y en poco tiempo
estuvo el águila en la cima de la montaña. ¿Ve? ¿Hay quien? Bueno, a que Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga. Cada cual sabe, quizá hay algunos que suben fáciles. Santa Teresa dice: esta cárcel y estos hierros en que el alma está metida. Ay, que larga es esta vida, que duros estos destierros. Esta cárcel y estos hierros en que el alma está metida. Solo esperar la salida me causa un dolor tan fiero que muero porque no muero. Aquí está la palabra clave: morir. Murió el profeta Eliseo y quemó todo y siguió, morir. La samaritana murió a los maridos que tenía, a la mentalidad de los samaritanos, y fue a anunciar: vengan. ¿Cuántas cosas le dirían los samaritanos a aquella mujer? Vendedora, sinvergüenza, quita marido, y ahora te vienes a hacer la santa diciendo que... ¿Cuántas cosas le dirían? Y sin embargo, dice que fueron con ella a ver lo que le había dicho. Aquí tiene. A veces nosotros tenemos recelo, no, ¿qué dirá la gente si yo antes era así y ahora no es? Bueno, sigo con la serpiente y el águila. Llegó el águila y entonces dice muy despectivamente: ¿cuándo llegará esa serpiente? Ella no tiene alas, ni tiene patas, nunca llegará a esta cima tan elevada. Tenía la serpiente que ir a dar testimonio. Ser profeta en este caso, porque aún con la condición que tenía, iba con su presencia a lo alto a dar testimonio de que Dios la creó. Iba a dar testimonio de que con lo que tenía podía llegar. Se nos parece a nosotros a veces que estamos que no, yo no puedo, nos engurruñamos, yo no sé hacer nada. Y al cabo de como un mes, por poner algún tiempo, ve la serpiente, ve el águila que llegó la serpiente y le dice con una voz despreciativa y muy arrogante: pero ¿y tú, animal imbécil, cómo has llegado hasta aquí? A la cúspide. Respondió la serpiente toda arañada, estropeada, arrastrándome. ¿Saben qué? Que yo tengo un club, se llama el Club de los Arrastrados. El que quiera apuntarse, me avisa. Yo soy el presidente del Club de los Arrastrados. Pero mientras tenga fuerza, aún con el jolongo o con la mochila o como le digan, de mis miserias y mis limitaciones, me sigo arrastrando. Me dan un moquetazo por aquí y me dan un moquetazo por allá. La vida es tremenda. No hay un día que se parezca al otro, pero arrastrándose. Total, que no les hablo más porque total los voy a cansar y después voy a sentir aquello que sentí aquel día, que ya lo dije aquí un día. Yo no sabía que la primera vez que yo oí decir que yo era viejo, que no soy viejo, pero bueno, fue un día, y los que vinieron, eso ya lo dije el otro día en una misa, pero lo vuelvo a decir para los que no vinieron. Y yo no sabía ni que era viejo ni que hablaba mucho. No sabía, pero ya lo sé. Resulta que un día estaba yo en la parroquia donde estoy ayudando en Miami, en Madre de Nuestro Redentor, y allí los domingos de Ramos y los domingos de Pascua hay que dar 2 misas a la vez porque va mucha gente. ¿Y qué cosa es 2 misas a la vez? Que a la misma hora dan, por ejemplo, una en el salón, como aquí, y otra en la parroquia, pero a la misma hora, porque es a las 2:30 las misas que más gente va. Y al mismo tiempo hay 2 misas, una allá y otra acá. Entonces yo me tocaba en el salón, y cuando llegué una señora y dice: ¿en qué lugar va a celebrar la misa? Oigan, el viejito que habla mucho.
Y yo dije, viejo yo. Pero sí, me enteré. Y que hablo mucho, también me enteré. Testimonio de Jesucristo, donde hay que quemar todo aquello que se nos pega al pellejo, porque son humanos, pero es que Jesucristo no quiso que los profetas fueran los ángeles, quiso que fuéramos nosotros. En estos días, yo hablé con una amiga mía que hace mucho tiempo que no veía, aquí hay una hija de ella, y ella tenía un hijo, un solo hijo varón, sacerdote, y todavía joven, el hombre murió. Yo no había hablado más con ella hace un tiempo de eso. Yo no había hablado más con ella. Y en estos días, una mujer muy espiritual, una mujer muy mujer. Tuve la oportunidad de hablar con ella por teléfono y le pregunté, ¿cómo has pasado la muerte de tu hijo? Y me respondió, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Eso fue lo que me respondió. Ni la pasé bien, ni la pasé mal. Fíjense, con el diablo no se dialoga. Con el diablo no se discute. Cuando el diablo se le presenta a Jesús y le presenta cada tentación, fíjense que Jesús lo que le presenta es la palabra de Dios. Haz que estas piedras se conviertan en panes. También dice la Escritura que no solo de pan vive el hombre. No hay discusión, le va poniendo la palabra de Dios. Y esta buena señora no me dijo cómo, no hubo discusión, no tuve que gastar saliva en darle consuelo. Ella me lo dio a mí. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Job. Bendito sea el nombre del Señor. Esto se dice desde un ambón bonito, pero agárrate. ¿Qué más quiere que le diga? No le voy a decir más nada porque después voy a cargar la fama del viejito que habla mucho. Y si quieren, díganme que hablo mucho, pero no me digan viejito. Que el Señor nos anime. Que el Señor nos acompañe, que desde esa naturaleza miserable en que estás encarnado, en que estamos encarnados, el Señor espera que hasta el último día enseñemos al mundo cómo muere un cristiano, cómo muere uno que pasa por tal o cual dificultad, desde cada momento, desde cada minuto. En fin de cuentas, que así por el trayecto de la vida, dijo el poeta, y ahora se acabó. La ciencia, óyelo bien y apréndetelo, la ciencia más consumada es que el hombre en gracia acabe. La gracia de Dios, la amistad con Dios, el puesto que Dios le ha puesto en su vida, ahí está todo, fíjate. El deber a cumplir como profeta, eso es acabar en gracia, como la monja que decía, reza por mí, yo decía, pero ¿cómo? Pero conversión, pero ¿cómo? Sí, porque ella tenía que enseñar cómo muere una monja, y usted tiene que enseñar hasta cómo muere un cristiano. La ciencia más consumada es que el hombre en gracia acabe. Porque al fin de la jornada, aquel que se salva sabe, y el que no, no sabe nada. Amén. Amén. Un poquito de agua, que el carburador lo tengo seco. Aquí celebro 2 misas los domingos. Tengo los 10 semanas una
y ya me voy el viernes porque tengo mis cosas que hacer. Pero aquí me he renovado porque ¿saben qué? Que me está pasando lo que no me pasa allá, que es que ahora tengo ganas de empezar otra misa. Esto se lo digo para que se estimule y no se cansen, no se cansen, no se cansen. Creo en un solo Dios. De todo lo visible e invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria, y que habló con los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Movidos por el Espíritu, oremos al Padre y digamos: te rogamos, óyenos. Por los cristianos, para que vivamos con libertad, con la libertad que nos mereció Cristo, roguemos al Señor. Por los que han sido ungidos con el ministerio sacerdotal, para que sean hombres de Dios y testigos de su misericordia, roguemos al Señor. Por los gobernantes de las naciones, para que fomenten el diálogo, el entendimiento y la solidaridad con las naciones más pobres, roguemos al Señor. Por los que el Señor llama a su seguimiento, para que, dejándolo todo, lo sigan con radicalidad, roguemos al Señor. Por los que viven sin fe sus últimos momentos, para que el Señor se les manifieste con su misericordia y los acoja en su reino, roguemos al Señor. Por nosotros, para que con espíritu de pobreza vivamos con exclusividad nuestra opción por el Evangelio, roguemos al Señor. Por todos nosotros, para que no seamos como los del Evangelio que le dijo al Señor: mañana déjame primero hacer esto, déjame primero hacer lo otro, para que sepamos desde enterramiento, como dice ahí a su padre, la familia, desde cada momento dar testimonio de profetismo en cada una de las circunstancias de nuestra vida, siguiendo al Señor, roguemos al Señor. Derrama, Señor, tus bendiciones sobre las oraciones de tus fieles, y haz que, siguiendo a Jesús, seamos sus testigos en el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Es viejito. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios de bondad, que das eficacia a tus misterios, concede que nuestro culto resulte digno de estos sagrados dones, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Que es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque reconocemos como obra de tu poder admirable haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, haber previsto el remedio en la misma debilidad humana. Así donde estuvo nuestra ruina, obraste nuestra salvación por Jesucristo, Señor nuestro. Por Él te adoran, adoran tu grandeza los ángeles que se alegran eternamente en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza.
santo. Eres en verdad, Señor, fuente, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Es este el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, Santa Bernardita y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Roberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Allí enjugarás las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
fieles a la recomendación del Salvador. Y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Jesucristo el Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Como hermanos podemos darnos el saludo fraterno de la paz. La paz sea contigo. La paz sea contigo. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de mi Señor Jesucristo me guarde para la vida eterna. Amén. Amén. Que la sangre de mi Señor Jesucristo me guarde para la vida eterna. Amén.
el cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. A nuestros hermanos que no puedan comulgar sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Cuerpo y la sangre de Cristo. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno, ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, guarde mi alma para la vida eterna. Amén.
y faltan fuerzas en mí. Puedo a la mesa venir, puedo el pan compartir. Es Jesús, el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús, el pan de vida, mi necesidad primera, y por ti yo no lo fuera, porque Jesús es pan de vida. Agua. Oremos. Que la víctima divina que hemos ofrecido y recibido nos llene de vida, Señor, para que unidos a ti por el amor demos frutos que permanezcan eternamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hoy tenemos una segunda colecta del óvulo de San Pedro. Dice la gente, ¿y eso qué? Bueno, ayer fue San Pedro y San Pablo y todos los años se hace una colecta mundial que se manda a Roma para las caridades del Papa, para las obras de caridad que hace el Vaticano, que son muchas. Así que ese es el sentido de la segunda colecta de hoy. ¿Cómo es? A ver. ¿Se da bendición o algo?
Antes de la despedida, tenemos un mensaje bien importante de parte de Miosotti, así que, por favor. Buenas tardes. Les traigo buenas noticias. El campamento va. Así que, para la gloria de Dios y en fe, como nos ha enseñado nuestro padre Willy. Así que espero que por favor sus cooperaciones para las meriendas de nuestros niños, los jugos, las galletas, el iced tea, el quick, están bienvenidos. Yo voy a estar durante la semana que viene casi todos los días aquí en la parroquia desde temprano. Para cualquier duda, mi teléfono también está en toda la disposición. Tenemos un buen equipo de jóvenes, hay jóvenes nuevos que se integraron, jóvenes de la parroquia y jóvenes de afuera, así que todavía sigo las solicitudes para entrar niños, están abiertas y por lo menos van a estar abiertas los primeros 2 días del campamento, hasta los primeros 2 días del campamento. Así que gracias por sus oraciones, gracias a todos y qué bueno, que venga el verano. Los niños de la catequesis. Ahora tenemos los niños de la catequesis que vienen. Un aplauso para ellos. Ahora tenemos el aniversario de boda de un matrimonio, ¿no? A ver, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Muchas gracias a los niños, me han regalado aquí un cometa. No sé cómo le llaman aquí, una chiringa. ¿Ve? ¿Cuántos años de matrimonio? ¿Cuántos? 18. Está bueno, está bueno. Oh Dios, tu palabra santifica todas las cosas. Derrama tu bendición sobre estos hijos tuyos que hace 18 años se unieron ante ti en el santo sacramento del matrimonio. Llénale de tu fuerza y tu paz para que puedan continuar dando testimonio por el mundo hasta el día en que lo den para siempre en el cielo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y la acompañe siempre. Amén. No se vayan, hay que darse el besito aquí ahora. Le anunciamos los talleres que vamos a tener 3 días, lunes, martes y miércoles, después de la misa, sobre el misterio de Fátima. Yo no soy experto en Fátima, ni mucho menos, pero el padre Willy me mete en cada rollo. Pero bueno, yo con gusto accedo. Me falta algo y no me puedo ir sin decírselo. Porque si exploto, si soy mudo, reviento. Ustedes saben cuántas veces Jesucristo predicó, dio testimonio, fue profeta en el perdón. En el perdón. ¿Cuántas veces Jesucristo habló del perdón en los evangelios? Ustedes no saben, yo tampoco. Y si yo le pregunto cuántas veces pudo dar testimonio de verdad del perdón en el evangelio, ¿cuántas veces? No, dar testimonio, es decir, de perdón desde la vivencia. Sí, toda su vida lo predicó, pero ¿en qué momento pudo dar testimonio desde la vida como tal? En la cruz. Perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Había predicado mucho de que hay que perdonar al enemigo y todo, pero perdonar con el enemigo cara a cara,
una vez. A lo mejor a nosotros se nos presenta una vez la oportunidad de perdonar al enemigo, es una vez. Es la primera cosa. La segunda, que ya me voy, es decirle que sí, que ya me voy. Yo vine nada más que por unos días y me voy el viernes cuando viene el párroco de ustedes. Él llega y yo me voy. Siento irme, pero ¿qué vamos a hacer? Yo estuve aquí en Puerto Rico 17 años, pero estoy jubilado en Miami. Y estoy allí, bueno, pues ayudando en lo que puedo, en la parroquia y demás, pero jubilado. Les voy a decir un secreto a voces. Cuando el padre Willy me invitó a venir, él está atrás de mí para que viniera a cubrirle en estos días, hace meses. Pero yo de verdad que no estaba bien de salud. Yo me sentía muy mal de salud, con tratamiento médico y todo, me sentía muy mal. Y le dije al padre, deja ver si puedo. Pero yo por no decirle que no, nunca le dije que no, sino deja ver si puedo, y deja ver si puedo, y deja ver si puedo. Hasta que me dijo, saque el pasaje que me voy. Y no me quedó más remedio que coger para acá. Esto me estoy despidiendo porque a lo mejor en la semana, si no los veo, los que vienen los domingos, ya el domingo no estoy aquí. Me voy dado de alta, ya estoy bien. Me voy dado de alta, así que les doy gracias a Dios de haber pasado estos días con ustedes. No será la última vez porque volveré. Y nada, recen por mí para que pueda, y unos por los otros, dar testimonio desde cada momento que son únicos. Este momento es único. Yo volveré otro día, pero ese será otro. El de hoy es el de hoy. Cuando yo no me sentía bien y dije sí. Y ustedes también, cuando es de cada momento. ¿Qué más quiere que le diga? No tengo más nada que decirle. Saben que había un cura viejo, pobre. Y venía la gente a confesarse. Yo siempre escucho los testimonios porque venía la gente a confesarse y el pobre viejo ya no tenía ganas de oír confesiones. Estaba muy viejito y sale, dice, pero ¿qué más le voy a decir? Si lo que yo leí puedo decir, ya se lo dije a todo el mundo, no tengo más. Y el pobre viejito no tenía más nada que decir, ya lo dije todo. Pues mire, yo no lo he dicho todo, todavía me falta. No hoy, pero todavía tengo que decir muchas cosas. Sí, porque uno va aprendiendo y mañana, y como tengo cuentos que hacerle todavía. Me enseñó el profesor de oratoria que cuando uno hace un cuento, se fija el mensaje. ¿Verdad que sí? Así que por eso yo hago mi cuentecito. Nada, que Dios me los bendiga y qué bien se está aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, como digo. Pero bueno, no nos podemos quedar aquí. Tenemos que ir cada uno a su lugar para desde allí ser profeta. Amén. La asignación, pero una asignación indirecta, y es que cada uno de nosotros los católicos tenemos esa costumbre de que tenemos mucho temor en hablar. Sí. En lo que usted nos dijo a tiempo Y a destiempo. Yo quiero regalarle, yo me opero esta semana y estoy sellado de ley. Porque me tienen que hacer un reemplazo. Pero yo quiero regalarle 2 líneas de una canción que quisiera que todo el mundo buscara. Esto es un canal en YouTube del Ministerio Español Brotes de Olivo. Y la canción se llama Dar la Cara. Usted nos ha enseñado hoy a dar la cara. Y dice, que alguien se ponga de pie, que alguien dé la cara. Se necesita un luchador por la fe, un hombre que sea fiel a su causa. La gente ya no quiere ver cristianos de boca cerrada. Es preciso que volvamos a ser profetas que no le temen a nada. Una lección brutal del caminado 12 espiritual.
Recen por mí. De mi parte, sinceramente, yo soy una de las que anoto mucho, ¿verdad? Pero de verdad que me ha parecido, la libretita se me está acabando, Padre, con sus notitas. Han sido fabulosamente las enseñanzas y yo sé que toda la comunidad nos hemos sentido igualitos, ¿verdad que sí? Aplausos. Bueno, antes de dar la despedida, quería darle un anuncio muy importante y es que en la oficina estaremos abiertas para la venta de las taquillas de la fiesta de aniversario. La cena de gala Guayabera y Estilo, que será el 21 de julio de 6 a 11. Y entonces tenemos ahí los boletos disponibles y es muy importante ese día que vamos a estar celebrando como unas 4 o 5 celebraciones ese día, incluyendo la de 60 aniversario de Santa Bernardita, de la parroquia. Que entonces tenemos aquí, bien, seguir a Jesucristo, nuestro Maestro, es saber responder generosamente a su llamada. Vayamos tras sus huellas a compartir su mensaje de salvación con nuestros semejantes. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. La misa ha terminado, podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Gracias, Padre Raúl, por estar con nosotros. Bueno, gracias a ustedes. Que pasen feliz semana.